¿Cómo se va a pagar? Porque se habló de blanqueo de capitales, pero la plata que podría llegar a entrar a ANSES por el blanqueo de capitales no va a alcanzar. No. Es decir, la principal financiación va a venir del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Rendimiento. Sí, así es. Se va a destinar todo el rendimiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar los juicios. Y esto también es un hito importante para la Argentina, porque en la gestión anterior se utilizaba el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para invertir y financiar distintos proyectos que nada tenían que ver con los jubilados. Bueno, se criticó durante mucho tiempo el uso financiero. El uso financiero del fondo para financiar de todo, menos utilizar la plata de los jubilados para los jubilados. Así que... ¿Y va a alcanzar el rendimiento? Hoy el Fondo de Garantía tiene 770.000 millones de pesos. 770.000 millones de pesos y genera una utilidad aproximada de 80.000, 70.000 millones de pesos al año. ¿Y cuánto llevaría a pagar estos juicios por año? Los juicios serían 75.000 millones de pesos por año y la parte, digamos, que no nos alcance, porque esto puede ser más o menos, también se va a cubrir con los fondos del blanqueo de capitales, que va a venir directamente, digamos, es una ley donde se establece que esos fondos vienen directamente para la ANSES. Y eventualmente con venta de acciones, porque lo que me llamó la atención es que este proyecto de ley también habla de levantar la prohibición de las acciones del Estado y que se van a poder vender eventualmente si es necesario. Sí, eso igual me gustaría aclarar que en realidad lo que buscamos es preservar la inversión del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es el fondo de los jubilados. Hoy no tenemos posibilidad de vender acciones. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a bajar una acción o una empresa empieza a irle mal en su negocio y no podemos salir de ese negocio. Somos el inversor, como dicen algunos, el inversor bobo del mercado, digamos, porque estamos atados de manos que no podemos comprar y vender las acciones. Lo que nos permite esto es la flexibilidad de, si hay una acción que está bajando, poder venderla, si hay una acción que sube, comprarla y hacer rendir mucho mejor al fondo. Y adicionalmente, no en estos próximos años, pero sí más adelante, si hace falta vender alguna acción para pagar los juicios, lo vamos a hacer y es lo que corresponde. Para eso está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Tenemos muchísimas consultas, no vamos a dar nombre y apellido de cada una de las personas que entró a través de nuestras vías preguntando, porque queremos que la pregunta le sirva a más de uno, sirva más allá de aquella persona que nos consultó. Mi mamá cobra pensión mínima. Y no cobra ningún haber propio. ¿Le correspondería cobrar pensión universal? Porque con este proyecto viene se abre la posibilidad de acceder a una pensión universal. Aprovechemos esta consulta para hablar de los detalles de cómo será esta pensión. Bien. Ahí la consulta ella decía que ya cobra un haber mínimo. Ya cobra un haber mínimo. Sí, entonces ya el haber ya lo tiene, pero supongamos el caso que no tenga un haber mínimo, la persona va a poder exigirlo a partir de los 65 años de edad y los únicos requisitos son, en el caso de argentinos, de tener residencia de 10 años en el país, tiene que ser para la gente que vive en la Argentina, digamos, y en el caso de extranjeros de 20 años de residencia en el país. ¿El valor de esa pensión universal? Va a ser el 80% de la jubilación mínima, es decir, en este momento son 4.000 pesos aproximadamente, y esto también es un cambio de paradigma, ¿no es cierto? Porque ya no dependemos más de las moratorias que se extienden, que no se extienden, que dependen del buen humor del político de turno, sino que a partir de una ley se garantiza un piso mínimo para todos los abuelos de nuestro país que van a recibir un ingreso. 65 años, tanto hombres como mujeres, sin aportes. Sí. Y eso es lo que busca el gobierno actual a través de su principal objetivo, que es pobreza cero, que es cubrir principalmente los dos momentos de la vida donde más ayuda necesitamos todos, que es los niños y los adultos mayores. De hecho, Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, en la Catedral Metropolitana el 25 de mayo, hizo mucho énfasis, fue un mensaje social fuerte, mucho énfasis en los abuelos y en los niños. Sí, de hecho, en estos 5 meses de gobierno hemos aumentado un 20% las asignaciones familiares, incluyendo monotributistas, incluyendo a los trabajadores que menos ganan, y eso cubre con un ingreso universal a los niños. Y en el otro extremo estamos poniendo un ingreso universal, se podría hablar, es una pensión universal, es un ingreso universal a la vejez
para que todos los abuelos argentinos también tengan un piso mínimo de derechos. Te sigo preguntando, Emilio, te transmito los mensajes de la gente. Soy de Santa Fe, de Rosario. ¿Los jubilados provinciales también entran en estos pagos de juicios? No, son jubilados y pensionados nacionales. Nacionales, los que están en ANSES, los que no han transferido su caja, no entran en el esquema, así que... Mi papá falleció y tenía juicio por reajuste de su jubilación por mala liquidación. Le corresponde cobrarlo a mi mamá. Estos son los casos de sucesión del que vos hablabas que se van a cumplir. Sí, en ese caso, la mamá de la persona que hace la consulta tiene la pensión. Entonces el plan incluye no solo a los jubilados, sino también a los pensionados. En ese caso es un caso que sucede mucho, digamos, el jubilado lamentablemente murió durante el juicio, la jubilación pasó a la esposa a través de una pensión y se le va a pagar, por ejemplo, si tiene sentencia firme, no solo el nuevo valor, sino también las retroactividades a la esposa que goza, digamos, de la jubilación de su marido. ¿Qué pasa con a los que nos dieron una jubilación sin aportes y estamos pagando moratoria? No entran, no están alcanzados. No están alcanzados. Los juicios con sentencia firme que continuaron los hijos, ¿cobrarán el retroactivo? ¿En qué condiciones legales tiene que estar eso? No, ahí vamos a cumplir la ley. Ahí quiero ser bien claro. En el caso de las personas que tienen una pensión, se respeta el derecho al 100%, y también se respeta en el caso, como dice la ley, de los hijos menores y de los hijos discapacitados. Sí. Pero esto no es un derecho heredable, digamos. Si falleció el padre, falleció la madre, no hay hijos menores, no hay discapacitados en la familia, no es que se le traspasa el derecho a los hijos. ¿Qué va a pasar con el tema de impuesto a las ganancias y estos retroactivos que se van a pagar si este proyecto se convierte en ley? Toda una discusión en el país con ese tema. Sí, pero hemos tomado el camino para darle la mejor solución a los jubilados. Hemos decidido que el jubilado va a poder optar entre el criterio de devengado o de percibido. Esto quiere decir que no le vamos a cobrar, seguramente todos van a elegir el criterio de devengado, que es que se va a calcular si en el año, digamos, que correspondía pagar bien, no se pagó bien, cuánto hubiese pagado en ese año de ganancias. Y eso es lo que se le va a cobrar hoy. Distinto sería, por ejemplo, si, como van a cobrar mucho dinero juntos, se aplicara el impuesto a las ganancias a ese dinero, porque ahí todos van a pagar, porque va a ser una suma de dinero grande y ahí va a aplicar el impuesto a las ganancias para todos. Y acá, Clara, quiero hacer una aclaración para bajar también un poco el tema de impuesto a las ganancias, que a veces parece muy grave, pero solo el 2% de los jubilados hoy pagan impuesto a las ganancias. Estamos hablando de que alrededor de 100.000 jubilados y pensionados. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hemos bajado un 40% el dinero que recauda el gobierno en impuesto a las ganancias a jubilados. ¿Y en cuánto bajará con este sistema que van a llevar adelante para liquidar ganancias de lo que se estaba reteniendo ahora actualmente? O por lo menos hasta ayer, que fue el anuncio de Macri. No, como ¿Va a bajar cuántos puntos? El impuesto a las ganancias. No, el impuesto a la ganancia va a ser el mismo de siempre, pero en vez de aplicarse todo junto, porque todos cobran ahora, se va a hacer justicia, digamos, se va a hacer un cálculo mes a mes. Si tenía que pagar en ese momento impuesto a la ganancia, se va a cobrar ese impuesto, y si no tendría que haber pagado, no se cobra. Para hacerlo sencillo, digamos, supongamos que el jubilado ganaba hace varios años 3.000 pesos de jubilación y no tenía que pagar ganancias. Supongamos que el nuevo haber pasa el límite que estaba establecido en ese momento de ganancias, va a pagar por esa diferencia chiquita que debería haber pagado en ese momento. A valores históricos. A valores históricos se calcula el impuesto y después se trae a valor presente. Yo quiero hacerte la última pregunta, que no tiene que ver puntualmente con este proyecto de ley, sino con otro. Por eso, como para ir cerrando esto, ¿hay algo que quieras remarcar nuevamente o decir que no hayamos hablado y que le resulte útil a la gente? Porque esto ha despertado muchísima expectativa y entusiasmo también, por supuesto. Sí, estamos muy contentos. Incluso ayer fue un día de mucha emoción para muchos de nosotros que estuvimos ahí con muchos adultos mayores también que estaban esperando esta noticia. Y para mí lo más lindo es poner los casos concretos, ¿no es cierto? Porque... Ocurrió, de hecho. Ocurrió. Hubo el presidente sí estuvo hablando con 3 casos testigos. Uno era Demetrio, que era un abuelo
de casi 90 años, 89 que años. tiene sentencia firme y todavía no cobró. Sí, yo charlé bastante ayer con él y se le caían las lágrimas, porque él nos decía, ojalá que yo pueda cobrar esto antes de partir hacia arriba, nos decía, y la verdad que a uno se llena de emoción, ¿no es cierto? Porque es un derecho y es una lucha de tantos años no reconocida, que si conseguimos votar esta ley rápidamente y pagar ese dinero que se le debe a nuestros jubilados, me parece que va a ser no solo un bien para todos nuestros abuelos, sino también puede ser el principio de un cambio cultural, de respetarlos más y de que no sea solo un tema económico, sino un derecho que ellos tienen por esos años que trabajaron. ANSES forma parte del gabinete social, este gabinete que se reúne una vez a la semana o cada 15 días para plantear la necesidad que hay de políticas sociales. Pregunto, ¿sigue el gobierno nacional con la idea de reformar la actual ley previsional? Sí, es una buena pregunta porque ahí también se va a resolver el tema de los saberes mínimos, de la gente que aportó y no aportó y hacer una diferenciación entre unos y otros, porque eso también es inequitativo e injusto. Sí, de hecho en la ley, en el proyecto de ley que enviamos al Congreso, hay un artículo que crea una comisión para trabajar en la nueva ley previsional argentina. Y te lo tengo que preguntar, porque si no, ¿va a aumentar la edad jubilatoria o no? No está previsto. Hay mucha preocupación con ese tema. Eso se trabajará en esta comisión. Es un tema tan importante la ley previsional porque tenemos que pensar de acá a 30 años por lo menos, que van a participar todas las fuerzas políticas, todos los expertos en la materia, inclusive vamos a generar mesas de trabajo con adultos mayores, digamos, que son interesados directos, y vamos a generar una nueva ley que sea equitativa, transparente y sustentable. Tenés a tus dos abuelas vivas. Sí. Tenés 4 hijas hermosas, allí detrás de cámara veo una de ellas que te acompañó, así que yo voy a decir algo que seguramente a tus abuelas y a tus hijas le va a gustar escuchar. Yo espero que el proyecto de ley se vote favorablemente de la manera más consensuada y más responsable posible, que a través de ANSES se pueda llevar en forma operativa todo correctamente y decirte, en un tiempo, Emilio, estuviste en el lugar indicado en el momento justo. Bueno, muchas gracias, Clara. Gracias por haber venido, sé que estás cansado, que estás de un lado, pero gracias por haberte hecho un momentito para venir a lo justo y necesario a responder todas las consultas. No, por favor, y cuenten con todo nuestro trabajo y nuestro compromiso para que esto sea una realidad lo antes posible. Gracias, Emilio.